Gentecosmopolita.com. El medio de comunicación digital del siglo XXI. Gente Cosmopolita TV presenta Encuentros con Carla Pacheco. Mucho más que el acto sexual en sí mismo, la sexualidad forma una parte muy importante de nuestro desarrollo personal. Por eso mi encuentro de hoy es con la psicóloga, asesora de parejas en esto de la sexualidad, Maylin Pérez, en una interesante conversación. Acompáñenme. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco. Mucho más que un dulce sabor. Dermoláser Centro Estético. El cuerpo y el rostro que tú deseas en manos de expertas. Definitivamente la sexualidad es un tema importante e interesante. Bienvenida, Maylin, a las cámaras de Gente Cosmopolita TV. Muchas gracias. Gracias a ti por el tiempo. Bueno, mucho se habla de sexualidad, Maylin. De verdad que es un tema que se toca desde muchísimos puntos de vista, pero quisiera que lo definiéramos. Defíneme lo que es la sexualidad. Bueno, mira, la sexualidad es en todo el espectro, aplica a los sentidos, ¿sí? A la percepción, ¿sí? No es solamente el acto sexual como tal, de hecho eso tiene otra definición en sí, ¿sí? La sexualidad es el sentir, el gusto, el físico, todo lo que te involucra a ti como ser humano, ¿sí? Porque como ser humanos todos somos seres sexuales. ¿Okay? Correcto, bien interesante además, porque hoy en día este tema de la sexualidad, bueno, yo lo veo así como que para algunos es todavía tabú, para otros entonces ya es un tema que lo tocan como con demasiada ligereza, se ha vuelto como muy light. ¿Por qué esta particularidad en esto de la sexualidad? Bueno, fíjate, desde hace mucho tiempo es bien sabido que todo lo que es la familia venezolana surge de un patriarcado, ¿sí? De una familia matricentrada, que es lo que decía Alejandro Moreno. Y de allí surge todo lo que es el tema del machismo, que terrible. Años atrás, en el tema de las cruzadas, pues se involucró mucho en lo que fue la parte de Latinoamérica, ¿sí? ¿Por qué los adultos jóvenes, como nosotros, somos como que un poquito más con tabú que los jóvenes de hoy en día, es decir, 15, 20 años? Precisamente porque nos desarrollamos en ese auge de nuestros padres. Nuestros padres como tal tienen la crianza de que usar un condón, ay Dios mío, o sea, ¿cómo voy a usar eso? Okay. ¿Qué es eso? Sí, hay muchas mamás. Tú le puedes preguntar a tu mamá, incluso yo que tengo 23 años, y te va a decir, no, es que mi mamá nunca me habló de eso, ¿sí? Correcto. Y por ende son padres que en su medida, pues lograron darnos una pequeña introducción acerca de lo que era la sexualidad, pero dentro de lo que ellos sabían, ¿sí? De los que ellos pudieron aprender. Correcto. En cambio, los jóvenes de hoy, es decir, a partir de los 15, incluso 6 años, porque hay niños que ya a los 6 años tú lo ves con un comportamiento sexuado, correcto, ¿sí? Se han formado de esa manera primero por la liberación sexual que ha habido en todos estos 10 años, ¿sí? Correcto. Segundo, no quisiera culpar a la música, pero tiene influencia, ¿sí? Los bailes exóticos, también padres como nosotros, ¿sí? Que han inculcado en sus hijos el hecho de que ser un poquito más liberales en cuanto a la sexualidad, y eso ha llevado al libertinaje en los chamos de hoy. Correcto. ¿Sí? Que es un concepto distinto. Que es un concepto totalmente distinto. El libertinaje, a diferencia de la libertad sexual, supone la locura totalmente, ¿sí? Bueno, voy a salir con un chamo, con otro chamo, me divierto, pero no hay responsabilidad en eso, ¿sí? Correcto. Has tocado dos puntos bien importantes. El primero es que la sexualidad está íntimamente ligada a la educación. Esa educación que nos dan en casa, en primer lugar. Luego, pues eso va reforzado también en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? Eso por un lado, y quisiera que me hablaras un poquito de ello. ¿Desde cuándo yo debo, como padre, comenzar
a abordar este tema en casa? ¿Y desde cuándo yo debo prender mis alarmas, si se quiere, con respecto a esto de la sexualidad? Desde la primera infancia, es decir, desde los 0 hasta los 6 años. Wow. Porque fíjate que incluso hay papás que, sobre todo cuando estaba en el hospital, ¿sí? Yo me encontré con padres que iban a consulta porque sus hijos se masturbaban a los 6 años. Ok, eso es una conducta normal. Papás, eso es una conducta normal porque somos animales, somos instintivos, ¿sí? Correcto. Y así como tú ves un animalito de 3 meses, un perrito que está ya buscando el apareamiento, nosotros también disfrutamos de placer, como lo decía al principio, somos seres sexuados, por tanto buscamos, ¿sí?, satisfacer ciertos placeres del cuerpo. Eso no quiere decir que tu hijo o hija sea un enfermo o que tenga alguna patología o que esté mal. Incluso no quiere decir que el niño va a definir su sexo. Eso de que los papás digan, no, que a mi hijo le gusta jugar con muñecas. Es un niño. Correcto. Es un niño, y porque es un niño precisamente, está explorando. No te alarmes si le gusta el rosado, no te alarmes si le gustan las muñecas, no te alarmes, como en estos días me decía una paciente, es que mi niño ve puras películas de Disney de princesas. ¿Qué pasa? Que el niño está identificado con los personajes por el contexto familiar que había, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver si me gustan las princesas o no. La sexualidad de una persona se define a partir de los 18 a los 21, 22 años. Incluso hay personas de 30 años que no saben o no están orientadas en cuanto a su sexualidad. ¿Sí? Pues me tomas por sorpresa. De verdad que sí. Pensé que esa definición era mucho más temprana. No. De hecho, la personalidad tiene el mismo rango, ¿sí? Es hasta tus 18 años que tú defines exactamente cuál es tu personalidad, cuáles son tus gustos, cuáles son tus aficiones, ¿sí? Es hasta allí, no es antes, porque tu cuerpo hasta los 18 años está creciendo, se está desarrollando, tu mente también está creciendo, no es solamente a nivel físico. Y ojo, aquí es donde más nos estamos desarrollando constantemente. Correcto. ¿Sí? Y es aquí donde se define nuestra sexualidad, nuestra orientación sexual, ¿sí?, y nuestros gustos afines, no solamente la sexualidad. Entonces es bien importante que los papás dejen bien en claro cuándo es apropiado masturbarse, ¿sí? Si tengo 6 años y me estoy masturbando porque siento placer, mira, mi amor, esto se hace en casa, si tú lo disfrutas, si te parece que es bien para ti, bueno, es aquí en la casa, no es en la calle, no es delante de las personas, no es cuando haya personas en casa, porque eso es bien importante enseñarlo y no privarlo, porque muchos de nuestros padres, y por lo cual nosotros tenemos tabú, es por eso, porque nos privaban de la masturbación infantil, ¿sí?, que no tiene nada de malo, ¿sí?, porque estamos explorando nuestro cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Es enseñarles a los hijos cómo se explora nuestro cuerpo, quién lo debe explorar, a qué edad es conveniente hacerlo, ¿sí? Claro, a su debida etapa. Correcto. Cuando somos niños, enseñarte, mira, dónde está tu privacidad, quién puede o no puede acceder a tu cuerpo, quién puedes permitirlo, ¿sí? Que generalmente yo aconsejo que, mira, enséñale al niño que ni siquiera el papá tiene que tocarlo. Correcto. ¿Sí? Así es, comparto contigo eso. Además tocaste un tema que es como satanizado, creo yo, que es eso de la masturbación. Sí, de verdad que es un tema que, bueno, casi nadie se atreve a hablar. Pero es bien importante, me parece, que lo hayas tocado de esa manera, además con tanta frescura y naturalidad, porque así se debe ver. Entonces, es muy importante, Maylin, que los padres, pues entonces estén al pendiente. Y yo creo que esa información, pues, se vaya dando conforme el niño lo vaya requiriendo. Uno los va dejando, como quien dice, que vayan fluyendo, y uno pues está alerta y los va orientando. Fíjate que eso es muy, muy, muy importante, porque una de las cosas que primero a mí me llevó, ¿sí?, a estudiar lo que es la parte de la sexual, es porque
a muy temprana edad yo me aperturé a eso. Claro, el tema de los papás, el tabú, la cosa, me llevó a no saber nada de eso. A los 12 años, pues eso sí se lo agradezco a mi papá, a pesar de que es una persona muy rígida, convencional, ¿sí? Él se sentó, conversó conmigo, aprovechó que yo tenía una exposición acerca del tema y se sentó una tarde completa a explicarme todo el tema, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque aunque tú no tengas confianza suficiente con tu hijo para contarle todas las cosas o para abrirte, eso es un tema muy importante, que fíjate que a mí me llevó a estar consciente, a saber que si yo iniciaba una relación sexual, yo tenía que asistir a ginecología, tenía que ponerme en control, tenía que cuidarme, ¿sí? Y a estar consciente de todos esos temas. Y de todas las consecuencias, ¿no? Y de todas las consecuencias. Es debido a eso que yo pude hacer un proyecto de vida, ¿sí? Excelente. Y entonces eso es algo que a los padres hay que ponernos atentos, ¿sí? Más que decirle, mira, tómate una pastilla, aquí están los condones, vete para allá. Mira, primero tienes que darle una psicoeducación, ¿sí? O una educación a nivel sexual a tu hijo para que él sepa por qué eso es lo que tiene que usar y cuándo lo debe usar, ¿sí? Y que si tú sabes que tu hijo no tiene una edad o una madurez mental adecuada como para hacerla, mira, no lo vayas a inducir a eso. Correcto, así es. Hay responsabilidad compartida allí, ¿no? Así es. Con los padres y bueno, los primeros que deben ser educados somos los padres y me incluyo allí, para poder manejar esto como tiene que ser, porque la sexualidad además es una parte tan importante de nosotros y que repercute, y me corrige si me equivoco, en todos los demás ámbitos de nuestra vida. O sea, una persona que sexualmente no se sienta bien, no haya, digamos, tenido un desarrollo con su sexualidad óptimo, pues eso también le va a acarrear dificultades para desarrollarse en otros planos. Fíjate que las personas que han tenido como esa satanización en el tema, tanto el tema masturbatorio como el tema de vas a quedar embarazada o mira, si te juntas con ese muchachito, no sé, las cosas que dicen los papás de uno, ¿sí? Se le van a pegar los piojos. Sí. Es por eso que hay muchas personas con baja autoestima, porque no disfrutan de su sexualidad, ¿sí? Y el disfrutar de su sexualidad va desde la parte del encuentro sexual como tal hasta el percibirme sexualmente atractiva. Correcto. ¿Sí? Y es ahí el tema donde entra el sexting, ¿sí? Que muchas mujeres de tu edad o mi edad no se atreven a hacer sexting con su pareja, estando el tema de la migración precisamente, porque les da miedo, porque se sienten con pena, porque quizás no se sienten tan atractivas para enviar una foto, para enviar un atrevido, ¿sí? Y eso es muy, muy importante para la pareja, ¿sí? Sobre todo con el tema que tenemos acá en el país, que muchos están aquí y otros allá. Correcto, ¿Ya? Así es. Por eso lo decía, que la sexualidad de verdad que abarca mucho más. Hay otra cosa bien importante de la que quiero que conversemos, y es en este espectro que se ha abierto ahora con esto de la sexualidad. Otrora, años atrás quizás, pues era mucho más sencillo, porque teníamos quizás unos 3 tipos que estaban bien definidos, ¿sí? Podemos hablar, por supuesto, de los heterosexuales, de los homosexuales, y había un intermedio de aquellas personas que gustaban de ambos sexos, pues entonces los tildamos como bisexuales, pero ahora ese espectro es muchísimo más grande. Háblame un poquito de eso. Bueno, fíjate una cosa, no es que ahora sea más grande, es que antes, como bien lo decimos, en la época del cristianismo, del oscurantismo, esto pasó a un lado. Pero si tú te vas un poco más atrás, ¿sí? Los egipcios, los griegos, incluso los romanos, tenían todas estas afinaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que antes no sabía cómo llamarse, no se le daba un nombre, no se le daba un reconocimiento, ¿sí? Y es por eso todo el auge
¿sí? Sí. Que ha habido y toda la revolución que ha habido a partir de unos años para acá, porque se le ha dado un reconocimiento a estas personas y se le ha especificado un nombre para el cómo se siente y se define la persona, ¿sí? ¿Sí? Fíjate que incluso en años de los años 60, los años 70, Ajá, muy existía el importante. travestismo, Sí. ¿sí? Ujú. Existía la homosexualidad, la bisexualidad, ¿sí? Los que eran pansexuales. ¿Qué pasa? Que hoy en día se le da un reconocimiento a esas personas. Antes tú veías a una persona homosexual y, ¡ay, Dios mío, es homosexual! Es como que si yo dijera, ¡ay, Dios mío, es heterosexual! Ajá. O sea, algo así. ¿sí? Sí. Entonces, eso hoy en día se ha nombrado, se le ha dado un puesto dentro de nuestra sociedad y es por eso que, pues, algunos lo han tomado como a modo de liberación y a Ajá. otros como a modo de libertinaje, ¿no? Sí, como todo, ¿no? Es lo que venimos conversando. Sí. Yo creo, Maylin, que eso también tiene que ver un poco con la educación. Hay quienes todavía se escandalizan si ven a una persona que no se encaja de los dos extremos, digámoslo así, o heteros u homo, pero entonces no creen en esas medias tintas que ahora también existen o que han existido desde siempre, como Claro. dices tú. Me encantaría que me hicieras énfasis en que sea cual sea la escala en la que te encuentres, son conductas perfectamente normales. Sí. Son conductas, bueno, fíjate, por eso te expliqué un poco la parte de la historia. Son normales. Es una conducta normal. Lo que pasa es que no está socialmente aceptada, ¿sí? Esa es la cuestión, que socialmente no está aceptada. Es como que si tú aquí en Venezuela dijeras, no, yo soy prostituta, Ajá. ¿es una conducta aceptada? No. No. ¿Sí? Bueno, si lo depende. dices en España, es una conducta y un trabajo totalmente aceptado. ¿Ok? Si lo dices en Rusia, es una conducta y un trabajo totalmente aceptado. Pero aquí en Venezuela, en México, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, son temas que no están aceptados. Digamos lo que en Chile, Argentina, pues existe un poco más de liberación y como que libertinaje, ambas cosas, en cuanto al tema. Ah, ok. ¿Ya? Sí, por supuesto. Bueno, esto tiene muchísima tela que cortar, Ujú. Maylin. De verdad que apenas es una breboca de todo lo que este tema nos puede abarcar. Así que por supuesto que quedas total y cordialmente invitada a continuar compartiendo con nosotros estas cámaras de Gente Cosmopolita TV, porque es un tema que me parece muy importante en estos momentos que estamos viviendo. Por supuesto que esto del COVID también ha tenido su influencia, esto del confinamiento. No sé si ya para cerrar, porque el tiempo, bueno, se nos fue muy rápido, no sé si me quieras tocar algo un poquito de esto. Sí, fíjate que en estos días estaba conversando con una abogada, me estaba diciendo que se han abierto nuevas como consignas o no sé cómo decirlo, como que nuevas pautas para establecer un divorcio, ¿sí? Y una de ellas es el distanciamiento marital, Ajá. El desamor, ¿sí? O sea, como abogado ya ellos están como autorizados para hacer esas pautas en cuanto a divorcio, que antes no se Ok. podía. Claro, con la debida la evaluación psicológica de Ok. la pareja, ¿sí? Perfecto. Y bueno, es un tema que sin lugar a dudas ha dejado muchas parejas o ha abierto esas brechas en las parejas que antes habían, pero que con todo esto pues se vio más, porque Sí. antes pues uno estaba en el trabajo, en su trabajo, llegaban, hacían la cena y se acostaban a dormir. Correcto. Ahora todo el día en la casa, esa brecha se abrió más. Correcto, ¿Ya? parece mentira, ¿no? Quizás pudiéramos pensar que era como para unirse más y no es así. Bueno, lamentablemente me tengo que despedir, Maylin, un tema que me encanta, gracias por tu tiempo, una conversación muy fresca, de verdad, que todo el que necesite una orientación en su sexualidad, en su vida de pareja, pues tienen una gran profesional aquí a mano, en Mérida, muy céntrico
Allí pues en el video les vamos a dejar toda la dirección y cómo pueden contactarla. Yo me tengo que despedir hasta el próximo encuentro. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco. Mucho más que un dulce sabor. Dermoláser Centro Estético, el cuerpo y el rostro que tú deseas en manos de expertas. Gente Cosmopolita TV presentó Encuentros con Carla Pacheco. Hasta la próxima entrega. Gentecosmopolita.com